presentaremos un mini podcast sobre los derechos del ciudadano o derechos humanos. Como primera pregunta para mi grupo sería, ¿qué derechos tiene un ciudadano? Bueno, pues básicamente un ciudadano en pocos términos tiene muchos derechos y muchos de esos derechos también pueden ser violados, pero entre esos tantos derechos, un ciudadano tiene derecho a la educación, a la salud, derecho a la vida y muchos derechos más. Y por supuesto hay que tomar en cuenta que cada derecho que tiene un ciudadano hay que ser muy respetado y también ser muy coherente a la hora de realizar ese derecho. También tiene derecho al trabajo, también tiene derecho a la igualdad y a la educación y a un hogar. Siguiente pregunta. ¿Cómo o qué harías para que tus derechos sean respetados? Yo, para que mis derechos sean respetados, también hay que respetar a los demás. Como por ejemplo no hacer bullying. Aquí en el colegio he visto muchas cosas feas, ¿no? Como algunos que son morenos les dicen negros o así. Entonces respetaríamos más ese punto y ya. Ahora, cuando hablamos legalmente, principalmente para poder ejercer nuestro derecho, todo ciudadano, toda persona, todo ser humano, sin ninguna disminución, pues, o sin quitarlo, por así digamos, tiene obligaciones, ¿no? Los derechos van amarrados de nuestras obligaciones, como por ejemplo, cuando arrestan a alguien y quitan su derecho a la libertad porque él no cumplió su obligación, ¿no? De respetar, yo que sé, la paz, el derecho a la vida, con eso. Entonces, cada derecho va amarrado de su obligación y es nuestra obligación respetar, cumplir las normas, etcétera, etcétera. Como siguiente pregunta, tenemos, ¿alguna vez violaron tus derechos? ¿Qué harías para que fueran respetados? Sí, una vez violaron mis derechos, me quitaron mi derecho a la igualdad, en el interior del colegio yo fui propenso al bullying demasiado, porque antes yo tenía sobrepeso y era el color era negro. Los derechos a mí me pueden respetar, por ejemplo, a mí me han hecho mucho bullying, ¿verdad? Por mi tamaño, por eso también siempre soy tan alto, como por ejemplo respetar a los demás para que viven los hijos. Bueno, en conclusión, queremos dar a entender que para que tus derechos se respeten, tú también tienes que respetar los de los demás, ya que a pesar que, como bien dice la palabra, son de nosotros, son algo con lo que desde el vientre de nuestra madre ya tenemos, ya somos dignos de tenerlos, también hay que aceptar de que no todos somos iguales, no todos sabemos de todos tenemos la misma vida, y que pues si tú quieres que tus derechos se respeten, respétale a los demás. Muy bien, el día de hoy yo vengo a hablar sobre la primera generación de derechos humanos. Entonces hay que tomar en cuenta y básicamente de que la primera generación de derechos humanos fue muy esencial, ya que ayudó en cuanto a la política, ciencia política de los derechos humanos como ciudadanos. Esto empezó a surgir en la Revolución Francesa, tomando en cuenta muy importante de que estos derechos son esenciales para cada uno de los ciudadanos y surgieron diversos y distintos puntos en la primera generación de derechos humanos. Buenos días, yo vengo a hablar sobre la segunda generación de los derechos humanos. La segunda generación de los derechos humanos comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Esta básicamente se divide en tres partes, lo cual es derecho económico, derecho ciudadano y derecho cultural. Atención. Pues entre los derechos más representantes que dijo mi compañero está el derecho económico, que es la propiedad individual o colectiva, y seguridad económica. También está el derecho social, que entre los más representativos está el derecho al trabajo, a la alimentación, y al salario justo, también y al área óptima de trabajo también. Hoy vamos a hablar sobre la tercera generación. Bueno, la tercera generación se realizó en el siglo XX. Se realiza también como el derecho de la libertad, el derecho de poder comunicarse más, ¿verdad? También está el de aprender también y muchas cosas más.
Aquí vamos a entrevistar a mi compañera. Gracias. Los objetivos es interceptar internacionalmente lo de la sociedad, lo cultural y la democracia que hay en el país. Gracias. Yo les voy a hablar de la cuarta generación de derechos humanos. Esta se basa en los derechos que recibimos a través de la tecnología. Sí, recibimos derechos a través de la tecnología. Sé que muchos no lo conocen, sé que muchos a veces piensan que no son derechos, pero realmente son derechos y son muy importantes. Como por ejemplo el derecho a la protección de datos personales y el acceso a Internet. Son cosas que hoy en día necesitamos bastante. Uno de los principales, y yo creo el más importante, es el derecho al olvido digital. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cualquier aplicación obligatoriamente tiene el porqué dejar que como reflexión les dejamos las cuatro etapas de los derechos humanos. Nos enseñan en una lección fundamental. Intrínsecos. Irrenunciables. Inalienables. Universales. Interdependientes. Indivisibles. Progresivo. Prescriptibles. Inderogables. Evolutivos. El día de hoy no van a estar molestando. Ay, no me gusta más. Mira que viene ahí. Ay, no. Nos enteramos de traer hoy, ¿por qué no nos ha pasado? Yo quiero pasar la tarea con los pelotes y cosas. Porque tienen que hacer también el mundo. Dejémoslo. Igual no nos sirve para nada. Aparte del feo que hay. ¿Vos también que te dejan? ¿Tú no les encargas tu maestra? Y si no más mierda. Si les digo, y no feo. Eso, decide que aquí estamos los dos amigos para ayudarte. Sí, tía, buenas. Si no, pones un algo sin Algo del coordinador de una vez, ¿o querés? Vamos. Sí. Creo que ya los vi. Están nada. Ellos son. Sí, pero bueno. Y ahí se encanta salir también. Ahora, vamos a quedarnos un es la jada que vamos. Eso me molesta. ¿Por qué te dejan eso que molesta? Porque además usted cuando usted ruina, tiene que cambiar para bien, porque así siendo malos nunca van a llegar a ser bien. ¿Qué tal si hacemos las cosas?
Está bien. No puedo creer que yo quise ayudarlos, pero no quisieron. Veamos a Dato Morse. ¿Qué pasó, Luis? Queríamos decirte de que la verdad es de que es pensarlo. Si necesitamos de todo. Queremos cambiar, no queremos ser malos. Pero necesitamos tu propuesta. Oye, entonces seamos amigos. A menudo nosotros por el miedo no hablamos, ¿verdad? Pero tenemos que hablar para que nuestros derechos sean escuchados. La mayoría de los derechos a veces son violados, tanto en centros educativos como en vías públicas, en lugares privados, en todos lados. La mejor forma es actuar por nosotros mismos y si no se puede por nosotros mismos, acudir a la ley, ya que para eso está. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones para que nuestros derechos puedan ser cumplidos.